Muy buenas noches, estimado doctor y compañeros. Hoy les presentamos. Ahora hablaremos del virus del ébola. El ébola es una de las enfermedades virales más mortales, pertenece a la familia de los filovirus de género Ebolavirus y se descubrió en el año 1976, cuando ocurrieron 2 brotes consecutivos de fiebre hemorrágica mortal en diferentes partes de África Central. El primer brote ocurrió en la República Democrática de Congo, en un pueblo cerca del río Ébola, y de aquí viene el nombre de ébola. El segundo brote ocurrió en Sudán del Sur. Desde entonces se conoce que la mayoría de los brotes se ha producido en África. Los brotes de la enfermedad por el virus de ébola tienen una tasa de letalidad que es aproximadamente el 50%, pero en los últimos años se vio que es de 25 hasta el 90%. Pero, ¿cuál es el origen? No se conoce el origen del virus, pero pruebas actuales consideran que los huéspedes naturales del virus son los murciélagos frugívoros. Pero, ¿cómo se transmite? El virus del ébola se introduce a la población humana por el contacto estrecho por órganos, sangre, secreciones u otros líquidos corporales de los animales ya infectados o de los animales muertos, como por ejemplo los animales como ser el mono, puercoespín, murciélago frugívoro y el chimpancé. Posteriormente se propaga en la comunidad mediante la transmisión de persona a persona. Pero ¿cómo ocurre esta transmisión de persona a persona? Por el contacto directo, por ejemplo, a través de las membranas mucosas, como ser por ejemplo las mucosas en los ojos, nariz o boca. También se transmite por la orina, por la saliva, por el sudor, heces, leche materna y semen. Patología del ébola, altamente contagiosa y mortal en el ser humano. El enfermo no es contagioso mientras los síntomas no se manifiestan, y estas pueden aparecer entre 2 a 21 días después de la exposición al virus, pero el periodo más común es entre 8 a 10 días. Las células inmunitarias que defienden al organismo son el objetivo principal del virus ébola. Usualmente la respuesta inmunitaria del organismo refuerza las células que pueden hacer frente a las infecciones virales, pero el ébola consigue escapar a la vigilancia inmunitaria de estas células, y es donde aquí provoca su destrucción y posteriormente se presentarán los síntomas, que comienza con un aumento brusco de la temperatura, hay debilidad generalizada y etcétera, que posteriormente se hablará. Luego el virus ataca a las células que protegen los vasos sanguíneos y esto provocará hemorragias y pérdida de plasma o hipotensión. Como el hígado es uno de los órganos donde el virus se desarrolla con rapidez, los enfermos presentarán dolor abdominal, presentarán ojos rojos, sangrados externos e internos del organismo. Manifestaciones clínicas. La enfermedad del virus del ébola tiene un periodo de incubación de 2 a 21 días para la manifestación de síntomas. Esto se divide en 4 fases. La fase inicial es la febril. Existen síntomas inespecíficos como una fiebre superior a 38,5 grados, malestar general, fatiga física, dolor muscular, y estos se mantienen hasta el tercer día de la enfermedad. La segunda fase, la fase gastrointestinal, ocurre aproximadamente desde el día 3 al día 10 de la enfermedad y está caracterizada por el dolor epigástrico, náuseas, vómitos y diarrea. Puede existir desorientación por las pérdidas digestivas a través de vómitos y diarreas. La tercera fase ocurre entre el día 7 y el día 12 de la enfermedad
En esta fase ocurre la recuperación o mejoría del paciente o el deterioro del estado de salud con pérdida de conciencia, llegando al shock que puede acabar en un coma. La cuarta fase, fase de complicaciones tardías. Estas ocurren a partir del día 10 de la enfermedad y pueden aparecer hemorragias gastrointestinales, infecciones secundarias, meningoencefalitis, alteraciones neurocognitivas y la muerte. Para su diagnóstico es necesario pruebas de laboratorio tomando muestras de sangre. El hemograma completo es necesario para sospechar de infección, deshidratación o posibles hemorragias. La detección directa del virus a través de la prueba PCR en tiempo real y el diagnóstico serológico a través de la prueba ELISA y la neutralización de antígenos IgM como IgG. Tratamiento. No hay un tratamiento específico o un medicamento antiviral para la enfermedad del virus del ébola, menos una vacuna. Por ello, el tratamiento consiste en mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos del paciente, mantener su estado de oxígeno y presión arterial y tratar cualquier infección secundaria que pueda complicar la enfermedad. Para su prevención y control, la Organización Mundial de la Salud decretó medidas específicas a nivel global, como ser el aislamiento de casos positivos, declarar estado de emergencia nacional y mantener informada a la población sobre la situación y medidas que se tomen. Hablemos de hantavirus. El hantavirus son un virus de ARN que infecta muchas especies de roedores. Es una enfermedad viral aguda y grave. ¿Cómo se contrae? Este virus se contrae al respirar aire contaminado con excrementos, orina y saliva de los ratones de campo, así llamados también los colilarvos. Agente causal de género hantavirus, denominados también colilarvos. Familia Bungiaviridae, reservorio Oligorhizomis longicaudatus y Oligorhizomis microtis, y de estructura con proteínas nucleocápside, ARN polimerasa y envoltura G1 y G2. Su nombre proviene del río Hanta, donde se manifestó por primera vez, en el sur de Corea, donde se aisló originalmente en 1978 el virus Hanta. Hantavirus. Epidemiología. En países del Viejo Mundo, Europa y Asia, se produce la fiebre hemorrágica con síndrome renal. Y en los del Nuevo Mundo, América, se produce el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Se encuentran ampliamente distribuidos por el mundo, con 3 grandes zonas endémicas. La primera es la asiática, que incluye Corea, Rusia oriental y noreste de China, las formas clínicas severas. La segunda es el continente europeo, cuadros clínicos benignos. La tercera es la región americana, cuadros clínicos severos. En Bolivia emergió por primera vez en Tarija en 1998, hasta emerger en el Norte Paz el 2013, en los municipios de San Buenaventura y Palos Blancos, con alta letalidad. El 25 de mayo de la presente gestión, se detecta 6 casos de hantavirus en el norte de La Paz. Jaime Aparicio, el director de CEDES, mencionó que el departamento rige en alertas sanitarias por esta patología y la fiebre amarilla. Fisiopatología. El virus llega a infectar a las células de la mucosa respiratoria, donde es la principal vía de acceso. Luego pasa al torrente sanguíneo, donde va a infectar a las células del endotelio, tanto en pulmones y en riñones, y llega a producir una alteración funcional, donde llega a utilizar a los macrófagos como también a las dendritas
¿Esto para qué? Para viajar por todo el cuerpo y para no ser detectado por el sistema inmune. Y los receptores que interactúan con el hantavirus son las integrinas beta 3, donde están presentes en las células del endotelio, los macrófagos y las plaquetas. Clínica. Se producen dos tipos de síndromes clínicos. El síndrome pulmonar, que el hantavirus va a replicarse en los pequeños capilares que están en los alveolos, y eso provoca que el pulmón se termine llenándose de líquido. Y otro, el síndrome renal, que en los riñones va a causar una permeabilidad vascular en los capilares, y esto hace que haya una hemorragia en los riñones. El síndrome pulmonar por hantavirus tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, que puede ser también de corta de 3 días y tan larga de 6 semanas. La fase prodrómica tiene como síntomas malestar general, fiebre, mialgias, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. Otros síntomas más comunes son artralgia, dolor lumbar, tos seca y la conjuntivitis. En la radiografía de tórax en esta fase prodrómica puede mostrar solo signos de infiltración intersticial. Fase cardiopulmonar se tiene por aparición brusca de tos, disnea e inestabilidad hemodinámica. Son de progresión rápida y brusca, con trastorno grave de la permeabilidad capilar que afecta al pulmón, y esto puede progresar a la insuficiencia respiratoria severa y al shock cardiogénico, con desenlace fatal de aproximadamente 40 cada 100 pacientes. Hablando del diagnóstico, el diagnóstico temprano puede reducir las tasas de mortalidad a la mitad. El diagnóstico del síndrome pulmonar por hantavirus es clínico, radiológico, laboratorial o microbiológico y epidemiológico. En el diagnóstico clínico, toda persona que consulte por fiebre, cefalea, náuseas o vómitos, malestar general, dolor abdominal que puede ser confundido con la clínica de abdomen agudo. Sin embargo, es importante hacer diagnóstico diferencial, lumbalgias, artralgias, mialgias y clínicas agravantes como tos seca de inicio brusco, dificultad respiratoria, hemorragias virales, hemorragia renal. Diagnóstico radiológico: en placa de tórax observamos infiltrado intersticial bilateral. En laboratorial solicitamos hemograma, donde encontramos trombocitopenia, el recuento de plaquetas inferior a 150.000 por milímetro cúbico, leucocitosis con desviación a la izquierda, inmunoblastos, linfocitos atípicos mayor al 10%, elevación del hematocrito mayor al 50%. El diagnóstico epidemiológico: información que corresponde a las 6 semanas anteriores al inicio de los síntomas, que el paciente viva o trabaje en zonas donde habitan roedores silvestres, el contacto con excretas y orina del roedor, los frutos o alimentos sin lavar. El tratamiento es inespecífico. Sin embargo, aquellos pacientes que tengan el síndrome pulmonar por hantavirus es necesario transmitirlos a un área de terapia intensiva. El tratamiento es de sostén. Podemos optar por antibióticos o antivirales. La asociación de cefalosporina de tercera generación, amoxicilina y ácido clavulánico, macrólidos y cloxacilina son para tratar el diagnóstico diferencial con otras neumonías. También se ha confirmado la medida terapéutica prometedora, que es los anticuerpos neutralizantes obtenidos del suero de pacientes convalecientes. Hablemos de influenza aviar. La influenza aviar es un virus muy contagioso que afecta a pollos, gallos, gallinas y pavos.
La gripe aviaria o gripe aviar, también denominada como influenza aviar, es una enfermedad infecciosa vírica que afecta a las aves, aunque tiene suficiente potencial como para infectar a distintas especies de mamíferos. Es una enfermedad animal de declaración obligatoria que puede afectar a las personas, contemplada en el Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, siendo una patología de alto impacto en la industria avícola debido a su capacidad de mutación, virulencia y patogeneidad. Etiología. El virus de la influenza aviar posee una estructura compleja y una membrana lipídica derivada de la célula hospedadora. El genoma vírico contiene 8 segmentos de ARN y una cadena sencilla y sentido negativo. Forman parte del género alfa influenza virus de la familia Orsomyxovididae, en el cual incluyen varios virus clasificados, en el que tipo A es el único que provoca infecciones naturales en las aves. Se clasifican en subtipos basados en las glicoproteínas de la superficie, que son la hemaglutinina, donde encontramos 18 subtipos, y la neuraminidasa, en donde encontramos 11 subtipos, de los cuales su detección es mediante técnicas serológicas o moleculares. En cuestión de funciones, la hemaglutinina va a facilitar lo que es la adhesión del virus hacia la célula, es la principal diana de los anticuerpos neutralizantes y su sitio de decisión determina la patogenicidad del virus. La neuraminidasa permite la liberación del virus, es la diana de los anticuerpos neutralizantes y es el factor limitante de la diseminación del virus. Los virus de la influenza de tipo A son variables y son el resultado de mutación y recombinación genética. Una vez que estas proteínas llegan a cambiar lo suficiente, las respuestas inmunitarias ya no logran proteger, permitiendo que el virus se adapte rápidamente a nuevos huéspedes, los cuales llegan a evolucionar como resultado de dos fenómenos, que son el cambio antigénico, que es el proceso por el cual dos o más cepas diferentes de un virus llegan a combinarse formando un nuevo subtipo que tiene como mezcla de los antígenos, y la deriva antigénica, que es un mecanismo de variación antigénica, es decir, una mutación en las proteínas de la superficie del virus. Existen 144 tipos de virus descubiertos, de los cuales 103 se encuentran en aves salvajes y de corral, y solo 8 han infectado al humano. Presentan una forma esférica, ovoide, de un diámetro promedio de 80 a 120 nanómetros, envuelta a su vez en una capa doble de lípidos que constituye la envoltura externa o cápside. El virus tiene la capacidad de mutar de su forma menos patogénica a la altamente patógena. Distribución geográfica. Los virus de la influenza A están presentes en todo el mundo. Sin embargo, se puede hacer una distribución según su patogenicidad. Si es baja, es endémica en el Medio Oriente y en el sudeste asiático en aves silvestres y aves de corral. Si es alta, está extendida en todo el mundo, principalmente en América del Norte, Asia, Europa y África Occidental. La evolución: desde el año 1996 a 1997 se detectó por primera vez el virus de la influenza aviar H5N1 en el sur de China. 2003 al 2005 reaparece el virus H5N1 en China y en otros países, causando brotes generalizados en aves de corral en toda Asia. De 2014 al 2016 aparecen los virus H5N6 y H5N8 en un intercambio de los virus H5 de aves de corral y aves silvestres. Del 2018 al 2020, los virus H5N6 y H5N8 predominan a nivel mundial y reemplazan a los virus originales H5N1. Desde 2021 al 2022, el virus H5N1 delicado 2,3,4b predomina en Asia, África, Europa y Oriente Medio. Y en febrero de 2022, el virus como tal comienza a causar brotes en aves comerciales y domésticas en Estados Unidos. Bolivia es considerada una enfermedad exótica, por lo cual nunca se ha realizado ninguna vacunación contra la misma. Es considerada como la notificación obligatoria desde el año 2022 y existe un sistema de alerta precoz para el mismo. El proceso de infección comienza por la inhalación y ingestión de viriones de la influenza A, multiplicándose inicialmente las mucosas conjuntival, respiratoria e intestinal. El virus de la influenza se une a las proteínas receptoras de la célula huésped, que contiene polisacáridos que terminan en ácido ciálico, el cual se encuentra unido a la galactosa, proporcionando un sitio de reconocimiento de la proteína hemaglutinina del virus. En el caso de la cepa H5N1, rara vez se transmite entre humanos. Las razones porque principalmente esta se reconoce en la versión alfa 2,3 del carbohidrato, que se encuentra en las aves. En los humanos, tales carbohidratos se encuentran solo en lo profundo de los pulmones, lo cual puede explicar que la cepa H5N1, aunque mortal, rara vez se transmite en los humanos. El tracto respiratorio superior de los seres humanos contiene principalmente alfa 2,6 unidos a los receptores de estos, los cuales se unen a los virus de la influenza A humana. El complejo de la hemaglutinina consta de un trímero de subunidades, del cual incluye un dominio que atraviesa la envoltura viral y un dominio que se une a los receptores del ácido ciánico en la célula huésped, cual, para que un virus de la influenza se vuelva infeccioso, la hemaglutinina debe dividirse en una enzima liberada del revestimiento epitelial del tracto respiratorio humano. La huésped absorbe el virus por endocitosis. La vesícula endotelial se fusiona con un lisosoma en su interior, acidificándose.
El pH reducido induce un cambio conformacional desplazando la región de unión del receptor hacia atrás y provocando que los péptidos de fusión avancen para penetrar en las membranas de las vesículas un número de moléculas de hemaglutinina trimétricas en la misma región de la membrana. El proceso de fusión expulsa el contenido del virus del citoplasma del huésped en donde se inicia su replicación como tal. Cuadro clínico. Los signos y síntomas son muy variables en los humanos. Es considerado una enfermedad zoonótica. Su periodo de incubación: de 2 a 8 días, pudiendo llegar hasta 17 días. Pasemos a su cuadro clínico. Podemos tener desde una conjuntivitis, afección febril arriba de 38 grados, diarrea, vómito, dolor abdominal, dolor en el pecho y hemorragias de nariz y encías. También puede tener otros signos, desde leucopenia, linfopenia, trombocitopenia, altos niveles de aminotransferasas y hiperglucemia. Pasemos ahora a lo que son las aves. Periodo de incubación: de 3 a 7 días. Clasificación según su patogenicidad. Se puede clasificar en una influenza aviar altamente patógena que produce signos clínicos graves y de alta mortalidad y una influenza aviar levemente patógena que produce pocos o ningún signo clínico. Cuadro clínico. Los signos clínicos varían según la cepa del virus y la especie afectada y puede reflejar alteraciones en los sistemas respiratorios, digestivos, reproductor y nervioso. Signos de baja patogenicidad. Podemos tener plumaje erizado, reducción de la producción de huevos y efectos leves en el sistema respiratorio. Lesiones post-mortem. De baja patogenicidad, podemos tener lesiones respiratorias leves, que es una taquitis, bronquitis y neumonía, y también se puede tener ocasionalmente una conjuntivitis. Signos clínicos de alta patogenicidad. Ahí tenemos lo que es una postración y depresión extrema, con deshidratación y anorexia, y una caída repentina de la producción de huevos con cáscaras blandas o puede llegar a estar sin cáscara. Tenemos también lo que es la presencia de signos respiratorios, estertores y silbidos, y también un lagrimeo excesivo. Pasamos también a lo que es un edema y congestión de carúnculas y crestas, y un edema de la piel en la cabeza y en los ojos. También puede tener tos, estornudos, sinusitis y signos nerviosos. También presentar diarrea. Por último, podemos observar hemorragia en las mucosas y hemorragia generalizada bien evidente en los jarretes de las gallinas. Ahora pasemos a las lesiones post-mortem de alta patogenicidad. Podemos observar petequias en la piel, músculo y laringe, focos necróticos amarillentos o grises en el hígado, en el riñón, en los vasos o en los pulmones. También sacos aéreos que pueden tener exudado, neoplasias de órganos, tanto en esplenomegalia y hepatomegalia. Ahora pasemos a lo que son los procesos episóticos. Reservorio del virus. El reservorio natural son las aves acuáticas, pero la influenza aviar altamente patógena se ha obtenido principalmente en gallinas y pavos. Ahora pasemos a la transmisión. Puede ser directa, teniendo contacto con las secreciones de fluidos de aves contaminadas, sea sangre, heces o secreciones. Indirecta, con la contaminación a través de objetos contaminados, sea dentro o fuera de instalaciones avícolas. También podemos tener una transmisión horizontal, teniendo contacto directo entre aves infectadas.
y uno vertical, que hay una poca evidencia de los virus, que los virus pueden transmitirse verticalmente, pero el virus puede estar presente dentro o en la superficie de huevos de gallina. Pasemos a unos ejemplos. En los humanos, las infecciones en humanos por virus de la influenza aviar puede ocurrir cuando el virus ingresa a los ojos, nariz o boca de una persona si una persona lo inhala. En este caso, una ave salvaje puede contaminar a una ave doméstica y la ave doméstica al hombre. Se propaga entre las aves. Rara vez los humanos lo contraen, pero se da por el contacto de las aves infectadas. Pasemos ahora a lo que es la población hospedadora. Los hospedadores pueden dividirse en naturales, que son las aves salvajes, y las aves domésticas. Las aves acuáticas salvajes son principal reservorio de estos virus, pero también se puede presentar en aves de corral. Los hospederos accidentales, ahí ya viene a lo que es el hombre, las mascotas, perro, gato y los roedores. Tanto en personas como en mascotas se han reportado casos de contaminación con este virus. Diagnóstico. Son 3: clínico, diferencial y laboratorial. Clínico. Todos sabemos la diferencia de la sintomatología tanto en humanos y en aves. Diferencial. En la diferencial están las enfermedades de Newcastle, peste del pato, rinotraqueitis infecciosa y lo que es la intoxicación aguda. Pasamos ahora a otras enfermedades que pueden causar la inflamación de las crestas y las barbillas. Entre ellas están la cólera aviar, la celulitis bacteriana de crestas y barbilla en las aves. Diagnóstico laboratorial. Las muestras se pueden tomar tanto de aves vivas, en exudado orofaringeo, traqueales o cloacales, pero también en lo que son aves muertas, un exudado orofaringeo, traqueal o cloacales, y muestras de órganos tanto entre tráquea, pulmones, acuaéreos, intestino, vaso, riñón, cerebro, hígado y por último el corazón. La clasificación. Está la captura de antígenos y técnicas moleculares por la detección directa de ARN por el PCR, las pruebas serológicas de inhibición de la hematoglutinación y lo que es la ELISA, y lo que es el aislamiento, que es la inoculación de la membrana del embrión del pollo de 9 a 11 días. Ahora pasemos al diagnóstico laboratorial en humanos. El diagnóstico específico de la infección humana por influenza aviar está basado principalmente en la detección del genoma viral por método molecular de reacción en la cadena de la polimerasa, lo que es el PCR, en muestras de hisopado orofaringeo, nasofaringeo. Estas deben ser recogidas dentro de los 7, máximo a 10 días desde el inicio de los síntomas. Ya por último pasemos a la prevención y profilaxis. En las aves no hay tratamiento. En su profilaxis sanitaria debemos evitar el contacto de aves enfermas con aves sanas, evitar la introducción de aves de cuya situación sanitaria se desconoce, de utilizar métodos adecuados de limpieza y desinfección de corrales. En sí, en los focos de infección se da un sacrificio de todas las aves infectadas, llegando a un daño económico a los productores. En humanos sí hay tratamiento con 4 drogas antivirales que son activas para combatir el virus, que es la amantadina, rimantadina, samamvivir y oseltamivir. En control y prevención se debe evitar el contacto con aves enfermas o infectadas. Las personas que trabajan con aves infectadas deben seguir la pauta de correcta higiene, deben tener una bioseguridad al entrar al trabajar y se deberían realizar una profilaxis con fármacos antivirales y también realizarse una vacunación anual contra la influenza. Medidas de bioseguridad. Al ingresar, deja tu ropa de casa en los vestidores. Toma una ducha antes de ingresar a la granja, restregando tanto lo que es la nariz, los oídos y las axilas.
No debes ingresar con objetos, sea llave, relojes, teléfono, billeteras, o en caso contrario deberías desinfectarlo después de salir del ambiente. Todos deberían utilizar una vestimenta adecuada, sea gorro, barbijo, guantes, y también desinfectar muy bien lo que son las botas al salir del ambiente. Tanto antes y después de manipular las aves debemos realizar un correcto lavado de manos. Antes de pasar a retirarse, se debe dejar la vestimenta en los casilleros y pasar a las duchas para una correcta desinfección. Proceder a salir. De los trabajadores de las granjas avícolas depende la gran parte de la prevención de la influenza aviar. Hablemos ahora sobre el COVID-19. Agente causal. El SARS-CoV-2 es causante del síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus pertenece a la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronaviridae. Tiene distintos géneros, que son alfa, beta, gamma y delta. Dentro de él encontraremos el genoma ARN monocatenario positivo. En su envoltura encontraremos distintas proteínas, que son M de membrana, proteína E de ensamblaje viral, S, SPIC, es una espícula que ayuda al virus a penetrar en las células huésped, y este también es el que le da forma de corona. Epidemiología. El brote de esta enfermedad COVID-19 fue notificada en Wuhan, China, el 31 de diciembre del 2019, debido al primer paciente fallecido por una neumonía desconocida. El 7 de enero del 2020, los análisis identifican un nuevo coronavirus. El 11 de enero de la misma gestión, empiezan los primeros contagios fuera de China. El 23 de enero, Wuhan queda en aislamiento y Francia empieza a notificar sus primeros casos. El 11 de marzo del 2020 se declara emergencia de salud pública internacional. Esto quiere decir que este virus constituye un riesgo para la salud pública a otros estados. La ONU advierte que el COVID-19 es una amenaza para la humanidad, dándonos así el 9 de mayo del 2020 un reporte de al menos 158.738.525 contagiados, y los fallecidos ascienden a 3.302.188, con una tasa de letalidad de al menos 2.08%. Sin embargo, en Bolivia, el 10 de marzo se confirman los dos primeros casos de COVID-19. El primero de una mujer de 64 años que viajó de Bergamo al aeropuerto de Viru, Santa Cruz. El segundo caso de una mujer de 60 años que viajó de Madrid a Santa Cruz y de Santa Cruz a la ciudad de La Paz, por lo cual se decidió situación de emergencia nacional, por lo cual Bolivia empieza a tomar las medidas necesarias para luchar con este nuevo virus, por lo cual del 21 de marzo al 10 de mayo se decide una cuarentena total a nivel nacional. El 11 de mayo al 31 de agosto se empieza con una cuarentena dinámica donde aún hay cierre de fronteras y una suspensión de clases y eventos deportivos, reuniones y otros. Del 1 al 30 de septiembre se implementa la etapa post-confinamiento y vigilancia comunitaria que se caracteriza por el rastrillaje de casos liberados por el gobierno municipal de cada región. Sin embargo, estas medidas no tuvieron el resultado esperado, ya que Bolivia presentó el 9 de mayo un total de 317.547 casos de COVID-19 y un número total de fallecidos de 13.205. Esto en una población de 11.808.120 personas. Epidemiológicamente diríamos que Bolivia tuvo 26.892 casos por millón y de 1.118 casos por millón de fallecidos, por lo cual Bolivia tiene una tasa de letalidad de 4.16%. De marzo de 2020 a mayo de 2021, la mayoría de los departamentos tienen una tendencia creciente de número de casos de COVID positivos. Nuestro país es uno de los últimos en la región en ingresar a la tercera ola de COVID-19, por lo cual la intervención más efectiva es la vacunación masiva, que reduce drásticamente los números de casos y de la letalidad. La replicación viral.
Las proteínas estructurales principales que se encuentran en la superficie de la membrana de la partícula viral de SARS-CoV-2 son Spike S, de membrana M y de envoltura E. Al llegar a la célula blanco, la proteína S se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, que posteriormente esta misma proteína es clivada por la proteasa celular TMPRSS2 en S1 y S2. Luego de su entrada a la célula, mediante la formación de un endosoma, el virus es desenvuelto y el RNA viral es liberado al citoplasma para iniciarse en los ribosomas la traducción de sus genes ORF1A y 1B en sus proteínas. Estas proteínas estructurales codificadas hacia el extremo 3' son traducidas luego por el RNA mensajero. Después, estas proteínas estructurales son posteriormente ensambladas con el genoma viral en el retículo endoplasmático y aparato de Golgi, formándose las nuevas partículas virales. Finalmente, las vesículas que contienen los nuevos viriones se fusionan con la membrana celular para liberar los virus al exterior. Este proceso se llama exocitosis. La fisiopatología del SARS-CoV-2. Empezaremos hablando por su afinidad con el receptor, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2. La enzima convertidora de la angiotensina 2 se encuentra en mayor cantidad en los siguientes órganos: en los riñones, en los pulmones y el corazón. En condiciones normales, la enzima convertidora de la angiotensina 2 se va a encargar de transformar la angiotensina 1 en angiotensina 1,9 y la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Estos productos finales tienen un efecto vasodilatador que ayudan a reducir lo que es la presión arterial, y también cuentan con efectos protectores contra la hipertensión, contra la aterosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. Recordemos que el SARS-CoV-2 en su estructura tiene la proteína S o Spike, y este a su vez tiene dos subunidades, la subunidad 1 y la subunidad 2. La subunidad 1 es la que se encarga de unirse al receptor, que es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Posteriormente, la subunidad 2 se encarga de fusionarse a la membrana de la célula blanco para que de esa manera se inicie su replicación. Hay que mencionar que la afinidad del SARS-CoV-2 por la AC2 es de 10 a 20 veces mayor. Eso explica su alto poder de contagio. Cuando el sistema inmune es incapaz de controlar el virus, va a generar una respuesta excesiva, que se va a denominar tormenta de citoquinas, un proceso por el cual el sistema inmune induce la producción de citoquinas proinflamatorias de manera incontrolada. Las que principalmente van a actuar van a ser la interleucina 6, 8, 12, proteína 10, inducible por interferón gamma, proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa, proteína quimiotrayente monocitos 1 y factor estimulante de las colonias de granulocitos y macrófagos. La secreción incontrolada de toda esta cascada proinflamatoria de moléculas conduce a lo que es a la lesión de los tejidos. También conduce a la apoptosis de las células endoteliales y las epiteliales. De esta forma daña las barreras pulmonares, microvasculares y las alveolares, provocando fuga vascular y edema alveolar, lo que eventualmente conduce a lo que es hipoxia. Posteriormente, el aumento de las citoquinas y quimiosinas atrae a muchas células inflamatorias, como los neutrófilos y los monocitos. Este fenómeno va a suceder porque hay una liberación de la interleucina 8 y de la interleucina 6 por parte de las células epiteliales pulmonares que se encuentran infectadas por partículas virales del SARS-CoV-2. Y el otro puede ser porque hay un aumento de la interleucina 6 por parte de los linfocitos T y los monocitos. Como resultado final, todo este mecanismo tiene el propósito para eliminar las partículas virales. Sin embargo, el exceso de neutrófilos y linfocitos T y los monocitos va a generar lo que es el daño tisular inflamatorio. La tormenta de citoquinas también va a ocasionar daño a nivel del sistema microvascular y activa el sistema de coagulación. Es por eso que en los pacientes críticos por el COVID-19 van a padecer un estado de trombosis macrovascular y microvascular. También se ha reportado que puede haber trombosis pulmonar,
trombosis venosa profunda, trombosis relacionada al catéter, enfermedad cerebrovascular, acrosíndromes y síndrome de fuga capilar en órganos como pulmones, riñones y corazón. Datos de exámenes complementarios de laboratorio clínico se señalan la presencia de un incremento del dímero D, la prolongación del tiempo de protrombina y una disminución del recuento del número de plaquetas. Estos cambios van a formar parte de lo que es la génesis del fallo multiorgánico, y este va a constituir la causa por la que la coagulopatía en pacientes con la COVID-19 se convierta en un factor que aumenta el riesgo de muerte. Finalmente, la hipoxia. La hipoxia es lo que va a favorecer la hipercoagulabilidad, porque es la que va a causar vasoconstricción, que va a reducir el flujo del endotelio y también va a alterar el gen de la proteína del temprano 1, cambiando así el fenotipo del endotelio hacia un estado proinflamatorio y procoagulante. El cuadro clínico. Los mecanismos de transmisión. El más común es a través de gotitas o aerosoles. Es cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, entonces las gotitas salen de su nariz o de su boca y tira el virus al aire. Y cualquier persona que esté cerca puede inhalar y las partículas llegan a los pulmones. La transmisión por el aire. Estudios indican que el virus puede permanecer activo en el aire hasta 3 horas y se puede meter a los pulmones si lo exhalamos o lo inhalamos. La transmisión por superficie. Si una persona infectada tose o estornuda sobre una superficie, la va a contaminar, y cualquier persona sana que tenga contacto con ella, si luego toque su nariz, ojo o boca, puede infectarse. Y la transmisión fecal-oral es cuando una persona usa el baño y no se lava las manos y puede infectar con el virus a las cosas y personas que llega a tocar. El periodo de incubación es variable, sin embargo, estudios indican que puede oscilar entre 2 a 7 días. Los signos y síntomas más frecuentes del COVID-19 son los siguientes: la fiebre, la tos seca, el cansancio, la expectoración, la disnea, la odinofagia, la cefalea, la mialgia, escalofríos, náuseas, vómitos, congestión nasal, diarrea, conjuntivitis, anosmia y ageusia. La etapa de infección del COVID se divide en 3. La 1 es el periodo de incubación, donde aparecen los síntomas leves y no específicos. La etapa 2 es la enfermedad pulmonar, donde es la multiplicación del virus y el paciente desarrolla neumonía, tos, fiebre y también hipoxia. Y la etapa 3, que es la más grave, donde aparece una hiperinflamación sistémica, donde es la más grave por la tormenta de citoquinas. Y los criterios de severidad, que son 5, que es la asintomática, la leve, la moderada, la severa y la crítica. Dentro de la asintomática, como su nombre nos indica, no hay clínica, no hay cambios imageneológicos, pero el PCR está positivo. La leve, donde hay síntomas en el tracto respiratorio superior, con fiebre, malestar general y tos, sin cambios imagenológicos y el PCR positivo. La moderada, donde hay signos de neumonía, cambios imagenológicos y PCR positivo. La severa, hay disnea, frecuencia respiratoria elevada, en reposo la saturación está por debajo de 93, hay lesiones imagenológicas significativas. Y la crítica es cuando hay una progresión rápida de la enfermedad, con fallo respiratorio, necesidad de ventilación mecánica, shock o fallo multiorgánico y PCR positivo. Diagnóstico para COVID-19 en Bolivia. PCR. Este método es fiable, es altamente sensible y específico. Tiene una detección directa de ARN del SARS-CoV-2, pero llega a demorar varias horas. Método de ampliación isotérmica por bucle. Tiene una alta capacidad diagnóstica, es altamente sensible y específico, extremadamente rápido, ya que después de la toma se espera al menos de 35 a 60 minutos para obtener dicho resultado. Técnica GeneXpert. Esta técnica es sensible y específica. Demora alrededor de 1 hora y media para los resultados, sin embargo, no puede descartar enfermedades causadas por otros patógenos.
Pruebas antigénicas. Estas se dividen en dos, en hisopado nasal frente a PCR nasal e hisopado nasal frente a PCR nasofaringeo. Ambos tienen una sensibilidad y especificidad superior al 90%. Los resultados se pueden obtener después de los 15 minutos después de la toma. ELISA. Es una técnica común que puede utilizarse para detectar antígenos o anticuerpos, ya que llega a ser simple y económico. Tras transcurrido 1 a 3 horas, ya se puede obtener los resultados, pero recuerda, no puede utilizarse como método diagnóstico de infecciones agudas. Ensayos de flujo lateral inmunocromatográfico. Esta prueba rápida detecta anticuerpos y antígenos IgG y IgM. En un tiempo de 15 minutos obtenemos los resultados de la muestra tomada. Recuerda, no se puede utilizar como método diagnóstico. Guía rápida de manejo de pacientes con COVID-19. Etapa 1. Usamos el fortalecimiento y estímulo del sistema inmunitario. También antitérmicos, controladores de la tos improductiva y controladores de la diarrea y antimicrobianos. Etapa 2. Paciente con evidencia de neumonía. Su tratamiento es con tromboprofilaxis y antimicrobianos. En enfermedades graves, el paciente se trata con dexametasona, tromboprofilaxis, oxigenoterapia, antimicrobianos y plasma convaleciente compatible. Etapa 3. En esta etapa se está en un estado de hiperinflamación, por lo cual se requiere cuidados intensivos. Se administra dexametasona, tromboprofilaxis, soporte respiratorio, líquidos intravenosos, antimicrobianos y plasma convaleciente compatible.